Los excongresistas Richard Arce y Víctor Andrés García Belaúnde nos acompañan ahora aquí en los estudios de 2023. Y antes de referirnos al tema de la huelga de los trabajadores de salud, el ministro ya ha salido a dar las explicaciones del caso, pero claro, los trabajadores dicen, había un convenio suscrito y se supone que esto ya estaba presupuestado y ¿por qué el Estado no honra ahora su palabra? Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis por un momento y referirnos a la solicitud de viaje de la presidenta Boluarte para participar de la toma de mando de Javier Milei. La pregunta para ambos al inicio de esta mesa es, ¿debería la presidenta viajar? Richard, buenas noches. Buenas noches, Víctor Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Evidentemente, por un acto protocolar, los presidentes acompañan la asunción de mando. En circunstancias, llamémosle normales, no habría mayor discusión y la presidenta podría viajar, pero yo nuevamente pongo en agenda sobre la ley que aprobaron en el Congreso para que la presidenta salga. Prácticamente es una infracción constitucional, porque una ley no está por encima de la Constitución, y lo digo porque ¿por qué creen que no se ha resuelto todavía ese debate constitucional en torno a la ley? Porque simplemente no le da la gana al Congreso. El Congreso está más preocupado en otorgarse bonos de casi 10.000 soles que estar viendo estos temas que son importantes para poner las cosas en orden. Porque mañana más tarde pueden utilizar ese argumento para vacar a la presidenta. Yo ya vengo anunciando hace mucho tiempo que en el Congreso está desbocado, está destruyendo la institucionalidad y podría buscar... A propósito que no se zanja la discusión sobre la constitucionalidad de la norma, precisamente para que el Congreso tenga siempre esto como una... Para hacerle pisar el palito, latente, ¿no? Para hacerle pisar el palito, evidentemente. O sea, en política no hay casualidades. Y lo otro, es cierto, hay una especie de componente entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026. ¿Qué dice Víctor Andrés? Y eso genera que se dé este tipo de circunstancias, ¿no? Víctor Andrés. A ver, es cierto, en los últimos tiempos los presidentes suelen ir a las transmisiones de mando de otros colegas, ¿no? Pero la presidenta ha viajado 5 veces y no ha ido todavía a Puno, a Cusco, a Madre de Dios. A mi tierra, a Purímac. A Purímac, a Huancavelica, o sea, las ciudades, las regiones más golpeadas por la crisis, ¿no? Y está viajando como una novicia voladora prácticamente, ¿no? Entonces me parece que es una exageración. Yo entiendo que Argentina tiene unos lazos muy fuertes con el Perú. Yo he estado en la transmisión de mando de Alberto Fernández, fui invitado por él hace 4 años. Es un caos. Fue un caos, o sea, no hay ni asiento siquiera para las autoridades invitadas, es un caos, fue un caos por lo menos esa transmisión que yo fui, además con mucho calor en ese momento, en diciembre ya hace calor en Buenos Aires. Yo no sé si ella se va a notar su presencia finalmente, ¿no? Entonces, no, más bien lo que podría hacer ella es invitar a Milei al Perú. Eso es lo que se suele estilar. Y finalmente mandar al canciller. El canciller ha vivido en Buenos Aires muchos años. Conoce mucho a Argentina, tiene amistades en Argentina. El gesto sería mucho mejor, tendría mucho mejor aceptación por parte de la ciudadanía. No, se evita problemas, no solo que un detalle. Justamente el canciller está en Ecuador para la asunción de mando de Noboa, entonces... Claro, pero lo de Noboa es un periodo corto, ¿no? Sí, bueno, pero es una transmisión de mando. Claro, tampoco puede ser distinciones. Escuchamos a la presidenta porque ella le ha enviado un mensaje justamente a Purímac a propósito del anunciado inicio de nuevas protestas. Vamos a escucharla y analizamos con nuestros invitados. Querido gobernador, querido paisano, la violencia, venga de donde venga, no beneficia a nadie ni a nada. Bien sabemos, los apurimeños sobre todo, que en finales del año pasado e inicios de este año hemos tenido algunos momentos de violencia y ¿qué hemos logrado con ello? Absolutamente nada. Nada, queridos paisanos, al contrario, hemos retrocedido y no hemos podido trabajar. Comentarios de Richard Arce. Evidentemente esos mensajes quedan en el vacío cuando vemos el tema de las víctimas, ¿no? Porque eso es una realidad inobjetable, inclusive con las denuncias de violaciones a derechos humanos. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, tal vez era la oportunidad para que siga expresando las disculpas, pero sobre todo la responsabilidad política que debió haber asumido en su momento. Porque en democracia no puede haber muertos en una protesta. Entonces, el primer jalón de oreja. Lo segundo es que en ese momento hablaron el tema del gas. Han anunciado que va a haber gas. Y discúlpame, Mávila, yo vengo escuchando eso hace 20 años, que va a haber gas en Apurímac. Para empezar, no existe ningún gasoducto. Decían el gas virtual que iban a instalar, pero
deberían aclarar, porque así mismo ella anunció el hospital de Andahuaylas, que es un hospital paralizado. Lo hizo el día del mensaje a la Nación. Estuve aquí en SED. Hasta el día de hoy, están discutiendo el día de hoy la ley de presupuesto y no está considerado el hospital de Andahuaylas. ¿Por qué? Porque ese tiene un problema de arbitraje con la empresa española que estuvo construyendo. El asunto es que no estén generando expectativa, no estén lanzando propuestas que genera esperanza a la población, pero si no tienen el presupuesto es un craso error porque genera más desconfianza y más aún con el alto nivel de desaprobación. ¿Qué dice Víctor Andrés? ¿Innecesario este mensaje directo, digamos, al gobernador o más bien un mensaje oportuno, un llamado a la calma? ¿Cómo lo analiza? No, a ver, yo quisiera un poco terminar con la pregunta anterior. En Argentina hay muchos peruanos, muchísimos peruanos, tanto como en España o en Chile o en Ecuador y quizás de algunas zonas de Estados Unidos. Y hay Sendero también. Hay que recordar que un embajador fue cesado porque tuvo contactos con Sendero en Buenos Aires, el embajador Lynch en su momento. Entonces, si ella va a Buenos Aires, se corre el riesgo de que esa gente se organice muy bien, porque están organizados con ciertos sectores radicales del peronismo y le puedan hacer pues pasar unos malos momentos, con lo cual se desprestigia a ella y desprestigia al Perú. Y en segundo lugar, hablando de temas internacionales, el señor Maduro nos ha insultado y la señora no ha dicho nada. La señora debía contestarle a Maduro en su mismo lenguaje. El Maduro nos ha insultado. Le ha insultado a ella y insultado al Perú porque ha pensado que porque no le han dado gasolina a su avión. No, ayer comentábamos el absurdo de las declaraciones de Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, pero eso es una ofensa al Perú. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Claro. ¿Ha traído al embajador peruano? Al embajador venezolano en Lima le ha dicho, oiga, regrese usted a su país. Solamente la Cancillería emitió un comunicado. Pero no es suficiente un comunicado. Es un insulto muy grave al Perú y a su gobierno y a nuestro pueblo. Eso no es cuestión de un comunicado. Ahora, yo siento, y ustedes me dirán si es correcto o no, pero la presidenta se ha dirigido a esta población porque ella sabe, tiene información que vienen organizándose algunas protestas. Y lo que ha querido es tender la mano y decir, miren lo que ganamos el año pasado, no ganamos nada. Richard Arce decía una cosa, muy cierta también, ha pasado un tiempo prudente y todavía las víctimas sienten que no se investigó, no hay responsables, no hay una línea que ella le haya dedicado de pesar, por ejemplo, a la pérdida de estos compatriotas. No, es cierto eso, yo estoy de acuerdo con él, totalmente es cierto, pero también ha habido 4 ministros del Interior y hay un ministro de Defensa que tuvo responsabilidades en esos actos de diciembre y enero pasado y sigue siendo ministro. Lo han premiado. Lo han premiado. O sea, eso es lo contraproducente. Entonces hay que buscar una solución. Yo entiendo que hay que transmitir confianza, esperanzas, entusiasmo al pueblo. Hay que ejercer un liderazgo positivo, pero tampoco se puede engañar y sorprender. Prometer algo que sabe ella que no se puede cumplir. Eso es fatal, porque gana un día, un mes o 2 meses, pero a la larga... Claro, tiene la sensación de que está en una realidad paralela, ¿no? Así es. En una realidad paralela en la que estamos discutiendo. Les pido, tenemos poco tiempo, pero les pido algo muy corto, breve y contundente sobre este decreto legislativo que establece mecanismos para el deshacinamiento de los penales. Dice, conversión de la pena privativa de la libertad. En los casos en que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 2 años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de 5 años en otra de presentación de servicios a la comunidad. Entendemos que se trata de delitos leves, ¿no? O limitación de días libres a razón de un día de privación de libertad, etcétera, etcétera. La pena impuesta es no mayor de 10 años, dice. La pena impuesta es no menor de 10 años ni mayor a 12. En este supuesto, de manera conjunta, la pena de vigilancia electrónica personal. A ver, vamos al punto. Creo que aquí no lo tenemos muy claro porque además se agota en detalles el decreto, pero lo concreto es que ya lo que se está proponiendo durante este gobierno es que penas, por ejemplo, que son castigadas con un tiempo mayor al de los 4 años, que es el límite para la pena suspendida, también pasen a esa categoría. Con lo cual, delitos, por ejemplo, sancionados con 6, 7, 8, 10, 12, no sé, puedan eventualmente no recibir prisión efectiva. Breve comentario, Víctor Andrés. Bueno, el tema no es ese, porque ya hay una serie de normas y de reglas que no se cumplen. Lo que van a hacer es alimentar la corrupción.
en cuanto a penas. En la Fiscalía y en el Poder Judicial. Claro, dice, no se ejecute la pena, la condena de prisión, entonces, no se ejecuta cuando ésta no supere los 8 años, el sentenciado carezca de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer están el delito. incentivando la corrupción dentro del Poder Judicial, que también lamentablemente existe, ¿no? Y eso lo va a alimentar. Y en segundo lugar, lo que se requiere el Perú es más cárceles. Construir más cárceles y abrir las que están cerradas. La cárcel de San Jorge está cerrada. A pocos metros, bueno, a pocos cuadras de este canal hay una cárcel que está cerrada hace 2 o 3 años. Cerrada, que tiene capacidad para 800 detenidos primarios. Y está cerrada. O sea, ¿dónde quieren meter a la gente? No. Como no hay sitio, que se vaya afuera antes de tiempo. No es la solución. Yo creo que no es la solución. De acuerdo. Muy breve comentario de Es riesgoso porque se presta a la impunidad, ¿no? La gente busca justicia y si hay una sentencia se tiene que cumplir. A mí lo que me molesta es que no tienen una propuesta de una estrategia penitenciaria de resocialización del preso. Acá solamente están como en el tema de seguridad ciudadana. Quieren soltar una medida de alguna manera demagógica para generar el rédito político, pero no tiene ningún sustento para poder generar realmente un cambio en el tema penitenciario. Hay problemas serios con el hacinamiento, con problemas de salud. En la pandemia lo hemos visto. Y necesitamos cárceles, y la presidenta habló de cárceles. Pero necesitamos una política clara. Correcto. Desde el INPE y evidentemente el Ministerio de Justicia, que es el encargado y responsable de Bien, les agradezco a ambos, sector. como siempre, que hayan estado con nosotros. Siempre es un placer conversar con ustedes y discutir estos temas de fondo. Gracias. Vamos a la pausa, nosotros en 2023, y vamos a recordar